Iniciamos la lectura del audiolibro titulado Milagro en la Segunda Avenida. Hare Krishna llega a Nueva York, San Francisco y Londres, 1966-1969, de Mukunda Goswami. Capítulo 8. Un colaborador habitual. Aquel juicio, así como el tiempo retenido en la cárcel, me cambiaron la vida. Regresé a mi vida normal, pero me di cuenta de que ya no podía encajar en ella de todo corazón. La contingencia de pasar años en la cárcel hizo que me replanteara seriamente mis prioridades. Me hice vegetariano estricto, dejé las drogas y empecé a dudar de que la felicidad pudiera hallarse en la fama y el éxito en la industria musical. Decidí irme de Nueva York lo antes posible para llevar una vida más sencilla y natural. Mis hábitos urbanos nunca habían influido en la atracción que Jan sentía por la vida en el campo, y me di cuenta de que ahora estaba preparado para una existencia más rural. Pensé mucho en viajar a la India. Y, por encima de todo, me decepcionó la falta de respuesta de la gente que creía que eran mis amigos. En aquel momento de necesidad, el único que se preocupó lo suficiente como para ponerse en contacto conmigo y preguntar por mi estado fue el Swami. Ese gesto, la llamada telefónica de aquella mañana veraniega, cambió mi vida. Tras el juicio, y en muy poco tiempo, el 26 de la Segunda Avenida se volvió un segundo hogar para mí. Cada visita me impulsaba a dedicar más horas al estudio y a profundizar en mi búsqueda espiritual. Sentía un deseo sincero de abrazar la filosofía que el Swami comunicaba, así como absorber cada enseñanza que salía de sus labios. Aumenté mi asistencia a los programas matinales del Swami. Pronto se convirtió en parte de mi programa diario el levantarme temprano y cantar mientras me dirigía al templo a escuchar la conferencia del Swami a las 7 en punto. Una mañana, cuando regresaba a mi estudio en la calle Bowery desde el templo, alguien de entre la multitud que se reunía a altas horas de la noche y primeras de la mañana en el Lower East Side me ofreció drogas. Estaba en la calle Christie cantando en voz baja cuando oí una voz de barítono a mis espaldas. ¿Un nickelback? Es decir, un paquetito de marihuana por $5, preguntó un barbudo metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta de cuero de la Segunda Guerra Mundial. Sacó un envoltorio de marihuana por valor de $5 y me lo tendió. Con un sobresalto me di cuenta de lo mucho que había cambiado. Hace unos meses este habría sido un momento adecuado, un contacto fortuito con los bajos fondos de Nueva York. Le hubiera comprado la droga al camello e incluso podríamos haber compartido un porro allí mismo. En la calle, nuestros ojos mirando furtivamente a un lado y a otro, atentos a los habituales coches de policía que patrullan las calles a primeras horas de la mañana neoyorquina. Sin embargo, hoy juzgué esta proposición casual de un camarada callejero terriblemente desafortunada. Ahora representaba para mí un fantasma diabólico de una vida pasada. «Un nickelback, bro». Se acercó un poco más y pronunció la frase más claramente, por si no lo hubiera oído la primera vez. Le miré fijamente a la cara. Luego cerré los ojos unos segundos, respiré hondo y negué con la cabeza. Me aparté apresuradamente con la esperanza de haber dejado claro que no me interesaba ni su nickelback ni hablar con él. Mientras avanzaba hacia casa, pensé en una estrofa del Julio César de Shakespeare, memorizada a los 15 años. Decía así: «Mas es sabido que la humildad es el primer peldaño en la ambición que el trepador pone en su mira, y el primero que olvida cuando en la cima, al ver las nubes, de espaldas a la pendiente, desprecia el inicio de su ascenso». Resultaba incómodo de admitir, pero sabía que me sentía un peldaño por encima de donde solía estar. También era consciente de que estaba menospreciando la posición de la que yo procedía al darle la espalda a un serio vendedor de hierba, a pesar de que yo mismo me encontraba en ese primer escalón no hacía demasiado tiempo.
Me consideraba afortunado por haber conocido al Swami y por haber abandonado ese mundo, pero para evitar la tentación, de alguna manera tuve la necesidad de rechazar y despreciar ese mundo que una vez fue el mío. Podría haber hablado con él, pensé mientras caminaba. Al fin y al cabo, él también era un alma en este mundo. Podría haberle contado lo que había visto en Conciencia de Krishna y en el Swami. Sin embargo, a pesar de mi pasado, o tal vez debido a él, tenía el ansia de ser puro y mantenerme alejado de él. Aquella tarde me uní a una multitud de 50 personas que se agolpaban en el local del Swami para escuchar sus conferencias. Los 3 programas nocturnos semanales del Swami habían ganado en popularidad desde que se instaló en su nuevo local. La mayoría de sus invitados estaban sentados, de piernas cruzadas, sobre la gruesa alfombra oriental, mirando al Swami a través de nubes de incienso y cantando con él al ritmo de sus címbalos antes y después de cada charla. Algunos coreaban, otros aplaudían y otros se quedaban mirando. La mayoría eran adolescentes y veinteañeros. Los festines del amor en los domingos también se habían convertido en un acontecimiento semanal. La mayor parte del tiempo, el Swami se mostraba abierto, amable y tolerante con los diferentes tipos de personas que pasaban por su pequeño local. Se mostraba acogedor con todo el mundo. Una tarde de verano, un hombre bajo y borracho, de mediana edad, entró tambaleándose en el templo con el pelo negro bajo un sombrero de fieltro a cuadros y los ojos desorbitados. Aparentemente ajeno a la calima oprimente de Nueva York, el hombre vestía un pesado abrigo negro y unos pantalones marrones sucios que le llegaban a los tobillos. Detrás de su barba incipiente, una tonta sonrisa se dibujaba en su rostro. Cada miembro de su cuerpo desprendía un fuerte olor a vino barato, ropa mohosa y tufo corporal. El Swami hablaba del 4º capítulo del Bhagavad Gita, concretamente del Dharma, concepto que tradujo como deber o ley. Decía, Dharma significa la naturaleza esencial de una cosa, su ethos, es decir, sus hábitos y usanzas, dijo el Swami. El Dharma del agua es su naturaleza líquida. El calor es el Dharma del fuego. ¿Cuál es el Dharma de la humanidad? El Dharma de la humanidad consiste en prestar servicio. La naturaleza de la entidad viviente consiste en prestar servicio a alguien, puede ser a la familia, a la nación, al gobierno, pero la entidad viviente siempre está prestando algún servicio. Paulatinamente iba perdiendo su acento indio. Yo estaba sentado con los demás en la alfombra, tratando de escuchar atentamente. Por el rabillo del ojo vi entrar al borracho. Su hedor me golpeó e intercambié miradas con los demás asiduos habituales. No quería interrumpir al Swami y montar una escena echando al visitante. Además, no creí que fuera muy amable, cariñoso o espiritual echarlo, aunque yo encontraba ofensiva su presencia. No sabía si al Swami le molestaba o si tan siquiera lo había visto. El inoportuno visitante se dirigió resueltamente hacia el lugar donde se encontraba el Swami. Todos permanecimos sentados, como suspendidos en el tiempo, observando ansiosos cómo se desarrollaba la extraña y potencialmente peligrosa situación. El borracho llegó al atril y buscó algo a tientas en su abrigo. ¿Qué sería? ¿Una piedra? ¿Un cuchillo? ¿Una pistola? Yo estaba preparado para saltar si ocurría algo inesperado. Tras unos segundos, que nos parecieron eones, el hombre movió la mano y sacó un rollo de papel higiénico empaquetado. Lo depositó en el atril frente al Swami. «¿Qué es esto?», preguntó el Swami. El borracho se dio la vuelta y fue tambaleándose hasta el centro de la habitación, donde se dejó caer sobre la alfombra con las piernas cruzadas. El Swami sonrió a su extraño invitado. «Muchas gracias», le dijo. «Muchas gracias. Gracias». Luego miró a su público. «Una prueba convincente», dijo. «Como han visto, se trata de una tendencia natural, prestar algún servicio. No hay más que estar a la mira.
No está sobrio. Sin embargo, tuvo ese impulso. Voy a traer algo. Permítanme prestar algún servicio. Eso es Dharma. El Swami cogió su pequeño tambor y empezó a dirigir el canto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A medida que el ritmo fue tomando forma, nos pusimos de pie, uno a uno, y empezamos a bailar de la forma que el Swami nos había enseñado, apoyando el peso primero en un pie y luego en el otro, como si estuviéramos ansiosos o necesitáramos urgentemente ir al baño. El borracho también se levantó, extendió los brazos y se puso a dar vueltas, los ojos cerrados y la sonrisa tonta ensanchándose en su cara. A medida que aumentaba el ritmo, giraba cada vez más deprisa, tambaleándose y manteniendo a duras penas el equilibrio. El canto, ayudado por el tambor del Swami, alcanzó un crescendo y de repente se detuvo. El visitante se desplomó en el suelo y quedó tendido de espaldas con los brazos y las piernas extendidos, los párpados cerrados, la sonrisa delirante todavía en sus labios. 2 noches después, se presentó en el templo, pero esta vez iba sobrio y respetablemente vestido, bien peinado, los pantalones planchados y la cara afeitada. Se sentó durante casi toda la conferencia del Swami y pensé que la amabilidad y gratitud de éste debían de haberle convencido. Además de los sin techo y los muy jóvenes, los programas del Swami eran frecuentados ocasionalmente por gente respetable e incluso algún que otro famoso. Una noche llegué al programa un poco tarde. La sala estaba abarrotada de gente que cantaba sentada balanceando el torso. Vi un pequeño hueco en el centro de la sala. Me abrí paso entre la multitud dando golpecitos en la espalda a la gente para solicitar paso. El pequeño hueco era demasiado estrecho para sentarme, pero el tipo que estaba a mi lado se movió un poco para que tuviera espacio suficiente y me acomodara. Aparte de una inclinación de cabeza para agradecerle que me permitiera sentarme, no le presté mucha atención en ese momento. Luego volví a mirar y me di cuenta de que estaba sentado junto a Allen Ginsberg, célebre poeta de la generación Beat. Era inconfundible con su calva y su poblada barba negra, y me pregunté cómo no le había reconocido inmediatamente. Empecé a pensar que tal vez ese pequeño hueco que había descubierto entre la multitud se debía a que todos los demás habían intentado que se sintiera cómodo dándole un poco más de espacio. Ginsberg era una figura revolucionaria, cuyos poemas denunciaban el materialismo y enaltecían la desobediencia civil. En la década de 1950, en pleno auge de la prosperidad y el conformismo en Estados Unidos, escribió sobre el consumo de drogas, las enfermedades psiquiátricas y la homosexualidad, y su poema más famoso, Aullido, le costó un juicio por obscenidad. Era amigo de un grupo de personajes, William Burroughs, Jack Kerouac, Gregory Corso y Gary Snyder, por citar algunos, que inspiraron a toda una generación de jóvenes con su convicción en la libre expresión de la espiritualidad, las drogas y el sexo. Y ahora, aquí estaba, sentado en el templo del Swami, a mi lado. Esperaba que el Swami agradeciera la presencia de Ginsberg de algún modo, pero la conferencia prosiguió como de costumbre. Según la concepción védica, hay 4 divisiones de orden espiritual, afirmaba el Swami, lo cual se denomina Varna, Ashram, Dharma. Las 4 divisiones del orden espiritual son Sannyas, Vanaprastha, Grihastha y Brahmachari. Brahmachari significa vida de estudiante, entrenarse en la comprensión espiritual, la conciencia de Krishna, hasta estar perfectamente formado. Posteriormente, una vez completado el entrenamiento, el estudiante se casa y vive con su familia e hijos. Eso recibe el nombre de Grihastha. En la sociedad védica no existe el concepto de novio o novia, o se es célibe o se está bien casado. Después, cumplidos los 50 años, marido y mujer dejan a los hijos y recorren los lugares sagrados. Eso se llama vanaprastha, vida retirada. Y por último se abandona la familia por completo y el peregrino se queda solo.
y eso recibe el nombre de orden de vida renunciante. Sannyas significa que toda la energía y el trabajo es, a partir de ahora, para Krishna. Nada es para mí. Ginsberg permaneció sentado escuchando atentamente al Swami durante toda la charla. Me impresionó que alguien tan famoso fuera tan humilde como para sentarse en el suelo. Tras la sesión de preguntas y respuestas, el Swami se puso a cantar y Ginsberg se mantuvo sentado. Solo después de otra hora de cánticos se levantó para marcharse y los ojos de la sala le siguieron. Otro profesional que a veces asistía a los programas nocturnos era Stephen Goldsmith, el abogado que había registrado oficialmente la asociación del Swami. Una noche, después de la conferencia, cuando el Swami abrió el turno de preguntas, Stephen se levantó. Preguntó en voz alta, indirectamente en nombre de millones de pacifistas, si Dios es tan bondadoso, ¿por qué permite que tantos de nuestros jóvenes estadounidenses sean masacrados en Vietnam? Esta pregunta cambió el cortés y normalmente filosófico turno de preguntas y respuestas. Mirando directamente a Stephen, el Swami respondió de inmediato, ustedes matan a diario muchos animales. Y Dios les dice, envíen a sus hijos al matadero. Cuando la palabra hijos salió de sus labios, los ojos se le abrieron de par en par y con la mano derecha levantada y cercana al rostro, señaló la pared izquierda con el dedo índice. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que el Swami no iba a transigir nunca. La pregunta de Stephen Goldsmith era sintomática de la preocupación que embargaba a millones de estadounidenses. Las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, las banderas y el reclutamiento, la quema de banderas y carnés y todo tipo de protestas eran constantes. La posibilidad de que me llamaran a filas para ir a Vietnam también me rondaba constantemente por la cabeza. Así que, cuando se corrió la voz de que el Swami iba a organizar una vigilia por la paz en la sede de Naciones Unidas en Manhattan, me pareció una propuesta emocionante para mí y para los demás miembros del grupo del Swami. Pensé que sería una divertida salida de verano con el Swami, una especie de protesta espiritual, así como una forma de salir y hacer algo un poco diferente. A las 6:30 de la mañana del 31 de agosto, nos reunimos unos 12 con el Swami en la primera avenida, cerca de la calle 42. Era la primera vez que Jan y yo veíamos al Swami participar en lo que parecía una protesta social o una manifestación de cualquier tipo. Él no parecía formar parte del movimiento por la paz per se, pero sabía que éramos jóvenes, aptos para el servicio militar obligatorio, y que la mayoría de nosotros pensábamos que era moralmente incorrecto que nuestro país estuviera en Vietnam. Nos pusimos a cantar frente a la Secretaría de Naciones Unidas, la imponente estructura de cristal y acero cerca de la calle 46 de Manhattan. A las 10:30 de la mañana, después de 4 horas, varios funcionarios trajeados salieron del edificio y nos dijeron cortésmente que solo se nos permitía rezar en silencio. Nos miramos unos a otros y nos sentamos en la acera para cantar en silencio. El Swami se mantuvo de pie, repartiendo folletos a los transeúntes y turistas de primera hora de la mañana. El folleto se titulaba Fórmula de la Paz. Decía así: la tierra es propiedad de Dios, pero nosotros, las entidades vivientes, especialmente los llamados seres humanos civilizados, reclamamos como nuestra la propiedad de Dios, bajo un falso concepto tanto individual como colectivo. Si quieren la paz, tienen que acabar con este falso concepto de la mente y del mundo. Esta falsa pretensión de propiedad por parte de la raza humana sobre la Tierra es, en parte o en su totalidad, la causa de todas las perturbaciones de la paz en la Tierra. Los hombres insensatos y supuestamente civilizados reclaman derechos de propiedad sobre los bienes de Dios porque se han vuelto impíos. No se puede ser feliz y pacífico en una sociedad sin Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice que Él es el disfrutador de todas las actividades de las entidades vivientes, que Él es
el Señor Supremo de todos los universos, y que Él es el amigo y bienhechor de todos los seres. Cuando los pueblos del mundo tengan clara esta fórmula para la paz, desde ese instante y lugar prevalecerá la paz. Ustedes pueden convertir su conciencia en conciencia de Krishna, tanto individual como colectivamente, mediante el sencillo proceso de cantar el santo nombre de Dios. Se trata de un proceso regulado y reconocido para lograr la paz en el mundo. Por lo tanto, recomendamos que todos adopten la conciencia de Krishna cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se trata de algo práctico, sencillo y sublime. Esta fórmula fue implantada en la India hace 480 años por el señor Sri Chaitanya y ahora se encuentra disponible en su país. Sigan este sencillo proceso de cantar ya mencionado, sean conscientes de su situación verdadera leyendo el Bhagavad Gita tal como es y restablezcan su relación perdida con Krishna, Dios. La paz y la prosperidad serán el resultado mundial inmediato. Al cabo de un rato, el Swami se sentó a descansar unos instantes. Luego se levantó y habló en voz alta, aunque apenas había nadie a quien hablar. Transcurridos unos minutos, unas cuantas personas se detuvieron a escuchar. Si queremos la paz, dijo, tenemos que adorar a Dios, no solo con palabras o ceremonias, sino con sinceridad y devoción. De lo contrario, no habrá paz. Así que, por favor, canten Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Canten y sean felices. Al día siguiente, el New York Post publicó un artículo sobre nuestra protesta pacifista. Incluía una gran fotografía de los 12 sentados en la acera alrededor del Swami. Todos, incluido él, nos alegramos de que se hicieran eco de nuestros esfuerzos. Pensé mucho en el punto de vista del Swami sobre el celibato y el matrimonio con respecto a la relación que manteníamos Jan y yo. Aparte de aquella mirada intensa la primera vez que visitó nuestro apartamento, no solía manifestar directamente su desaprobación por nuestra convivencia. Sin embargo, ahora que asistía a sus conferencias con más regularidad, cada vez me parecía más evidente que nuestra convivencia fuera del matrimonio no encajaba con la cultura que el Swami encarnaba. Por fin, al día siguiente de la vigilia por la paz, me armé de valor y le pedí a Jan que se casara conmigo. Pareció sorprenderse y luego alegrarse. «Me resulta tan inesperado», dijo. «¿Por qué me lo pides ahora? Creía que las cosas iban bien tal como estaban». «Sí, por supuesto, pero ya sabes, hemos estado juntos durante un tiempo y parece que es lo correcto si vamos a vivir según lo que el Swami dice. De sus charlas se desprende que hay que estar casado o ser célibe». «Sí, nunca se me habría ocurrido verlo desde esa perspectiva. Podríamos pedirle al Swami que nos casara». «Sí, podríamos. Eso sería una pasada». «Sí, pensé que si nos casaba, nuestro matrimonio quedaría bendecido o algo así. Pensé que si él nos casaba sería duradero y permanente». «Mira, Michael, todo esto es un poco repentino. Entiendo tu manera de ver las cosas, pero necesito algo de tiempo para pensar. Me gusta cómo están las cosas ahora y creo que me gustaría que se mantuvieran igual que el último año». Esta respuesta no me animó demasiado. Y sin embargo, al día siguiente dijo que sí. Cuanto más lo pensaba, más cuenta me daba de que en realidad quería casarme. Dijo, «Si es lo que todavía quieres, claro». «Claro que sí, es genial, Jan», exclamé. Esa misma tarde le pregunté al Swami si le importaría realizar nuestra ceremonia, aunque no tenía idea de lo que incluía una ceremonia de boda védica. Pareció complacido cuando le dije que Jan y yo queríamos casarnos. «Sí, lo haré», dijo. «Lo haremos aquí», señalando la habitación principal de su apartamento, que permanecía casi vacía a pesar de llevar varias semanas viviendo allí. «¿Quizá en un par de semanas?», preguntó. «Me parece muy bien. ¿Qué tengo que hacer para la boda? ¿Debo invitar a gente?» «Sí, por supuesto.
La familia, los amigos. ¿Y qué nos ponemos? ¿La novia viste de blanco? No, el novio es quien viste de blanco. La novia viste de rojo. ¿De rojo? Sí, un sari rojo. Tal vez puedas comprar uno en algún lugar de Nueva York. No lo sé, pero ella debe vestir de rojo. Tras rebuscar en las páginas amarillas, conseguí localizar una tienda llamada Sona, de Golden One, en la calle 50, en Manhattan East. Allí le compré a Jan un sari benarsi de seda tupida con una cenefa bordada en hilo de oro. Cuando el dueño de la tienda se dio cuenta de que el sari era para una boda, trató de venderme un aderezo de oro, adornos para el pelo, cadenas de mano con anillos para cada dedo, brazaletes rojos y dorados, pendientes con piedras rojas brillantes. Pero, conociendo el gusto discreto de Jan, me decidí por un pequeño par de pendientes de oro. De camino a casa me compré una sencilla camisa blanca de vestir y un par de pantalones blancos. Los programas del Swami fueron ganando popularidad. Más gente empezó a asistir también a las sesiones matinales y concluí que, después de todo, el Swami estaba logrando reunir algo así como una asociación. Entonces, una mañana de repente hizo un anuncio al final de su clase. «Regreso a la India en 2 semanas», dijo con cierta indiferencia. Las mandíbulas se nos desencajaron. La gente se miraba y cuchicheaba. ¿Cómo podía simplemente regresar a la India? ¿Y su templo? ¿Qué pasaría con todos nosotros? El Swami se levantó y se retiró a su apartamento. Varios de nosotros nos quedamos en el templo para mantener una conversación improvisada y urgente. «No puedo creerlo», dijo Jan. ¿Alguien tenía idea de que esto iba a pasar? Yo sí, admitió Wally. Era un joven bonachón de 21 años al que yo consideraba el escriba residente del templo, porque siempre iba con un cuaderno diminuto donde parecía anotar todo lo que decía el Swami. Era una de las personas que se quedaba en el templo durante el día y, por lo tanto, pasaba más tiempo con el Swami que el resto de nosotros. Sabía que su visa era de visitante y que tenía que renovarla, pero no sabía que eso significaba que iba a tener que marcharse. Ya la renovó anteriormente y supuse que volvería a hacerlo. Bueno, alguien tendría que investigar los detalles al respecto, dije. Deberíamos indagar si es posible renovarla sin salir de Estados Unidos. Aquella tarde volvimos a reunirnos para ver si alguien había averiguado algo más. Bruce, un muchacho fornido de 20 y pocos años que parecía un luchador, había llamado a inmigración, donde le informaron de que los visitantes procedentes de la India solo podían renovar su visa una vez, y no podíamos conseguirle otro tipo de visado porque la ley no permitía el cambio de estatus de los indios a menos que regresaran primero a su país de origen. Sabíamos que el Swami era una persona respetuosa con la ley y que no podríamos convencerle de que se quedara más tiempo del permitido. La única opción era intentar renovar de nuevo el visado de visitante. «Allen Ginsberg vino en una ocasión», dijo Wally, iluminándose de repente. «Quizá nos ayude. Podríamos preguntarle, al menos». A la mañana siguiente, a petición urgente de Wally, Ginsberg vino al templo para hablar del asunto con todos nosotros después de la clase del Swami. Nos reunimos todos en la alfombra oriental frente al Swami, que estaba sentado en su pequeño estrado. Estaba claro que queríamos que el Swami se quedara, y Ginsberg sabía que queríamos que se quedara, pero no parecía estar seguro de las intenciones del Swami. «Swamiji, ¿quieres quedarte en Estados Unidos?», preguntó con naturalidad. El Swami sabía por nosotros que Ginsberg era famoso, y aunque nunca lo trató de forma diferente, no parecía dispuesto a pedirle un favor. Nos fue mirando uno a uno, lentamente. Nunca había visto una expresión tan triste en su rostro. Parecía desolado, como un padre que mira a sus hijos enfermos a los que tiene que abandonar a su suerte. El Swami se aclaró la garganta y dijo con voz susurrante, ronca, casi implorante: «Bueno, aquí tengo a mis alumnos». Ginsberg quedó convencido. «Conozco a un congresista», dijo. «Puedo conseguir que se presente un proyecto de ley en la Cámara».
Seguro que podrán ampliar el plazo, estoy seguro. No hay problema. El Departamento de Inmigración puede ser arbitrario en ocasiones, pero yo tengo buenos contactos. Necesitaremos un abogado. Nos miró. ¿Ustedes tienen dinero? Nos miramos los unos a los otros. Tal vez un poco. De acuerdo. Miren, donaré unos cientos de dólares para empezar. Y eso pondrá las cosas en marcha. Pero tienen que devolverlos. 2 días después se presentó en el templo con buenas noticias. Había conseguido que el Swami prorrogara 6 meses más su visa de visitante. Bruce había hecho una ronda entre todos los habituales del programa nocturno del Swami para conseguir donativos que cubrieran los gastos legales y devolvimos a Ginsberg sus $300 muy agradecidos de que nos hubiera permitido alargar la estancia del Swami. Bruce fue incluso a Central Park, donde abordó a desconocidos, en su mayoría turistas, y les pidió dinero para que su padre pudiera quedarse en Estados Unidos.